El Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde se están desarrollando las terceras jornadas de Tierras Bajas, Antropología, Historia y Arqueología. Y para ello estamos con la directora del museo, la licenciada Paula Peña, para que nos hable un poquito más sobre este importante evento. Bueno, en realidad el Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno organiza cada 2 años las jornadas de Tierras Bajas. Esta jornada reúne investigadores de todo el mundo que trabajan la arqueología, la antropología y la historia de las tierras bajas de Bolivia y de las zonas adyacentes. Estos investigadores vienen absolutamente de todos los continentes. Tenemos investigadores que vienen desde Japón, que vienen de Europa, que vienen de España, que vienen de Polonia, que vienen de Alemania, que vienen de los Estados Unidos y por supuesto además hay uno que está viniendo de Australia y investigadores por supuesto, de Santa Cruz, de Bolivia, de las otras universidades de Bolivia y de los países de América del Sur. Tenemos argentinos, paraguayos, uruguayos, peruanos, ¿no? Tenemos investigadores prácticamente, como les decía, de todos los continentes. ¿Cuáles son algunos de los temas que estarán explicando estos investigadores en las diferentes conferencias que se están brindando? En las jornadas tenemos diferentes mesas. Estamos con 3 salas que van a trabajar hoy día, miércoles y mañana jueves, todo el día de 8:30 hasta las 12:30 y en la tarde desde las 2:30 hasta las 6:30. Invitamos a toda la comunidad universitaria que le interese la antropología, la arqueología, la historia de las tierras bajas a participar de este congreso. Van a aprender muchísimo, vamos a tener presentaciones de libros y sobre todo conocimientos sobre los últimos avances científicos en estas 3 disciplinas académicas sobre la historia, la arqueología y la antropología de nuestro departamento y del oriente boliviano en su conjunto. Licenciada, ¿por qué es importante la antropología para la sociedad, no, para que sepa más sobre la antropología? Vivimos ahora en un estado plurinacional y es importante que los ciudadanos conozcan las diferentes etnias que habitan en el territorio del oriente boliviano. Aquí vamos a tener investigadores que están trabajando no solamente la historia de esas etnias, sino las relaciones entre esas etnias. También están trabajando la importancia de la evangelización y muchísimos investigadores que trabajan las lenguas indígenas. Entonces consideramos que es importante que nuestros universitarios, ya que nuestra universidad no ofrece la carrera ni de historia, ni de antropología, ni de arqueología, puedan venir a escuchar los últimos avances científicos en estas 3 áreas y disciplinas académicas. Importante también recalcar que algunos de los temas desde el punto de vista de la antropología están también orientados a las diferentes etnias de nuestra tierra, como la chiquitanía boliviana y brasileña y los guaraníes occidentales, temas que se estarán tocando también en estas mesas de trabajo. Sí, en las mesas tenemos mesas por regiones, la chiquitania, y en su relación, por ejemplo, con Brasil, ¿no? Porque no hay que pensar que solamente hay chiquitano en Bolivia, sino también en Brasil. Pero también tenemos la zona del Chaco donde viven los guaraníes, que no solamente están en Bolivia, están en Argentina, están en Uruguay, están en Paraguay y están en Brasil. Por lo tanto, tenemos toda esta conexión. Eso en términos de antropología, pero en términos de historia también vamos a ver las relaciones que hay de nuestro país, de Santa Cruz con Mato Grosso, con Rondonia, con Mato Grosso do Sul. Es importante que nosotros conozcamos más sobre nuestra historia, sobre la antropología, sobre las etnias que han habitado y que habitan nuestro territorio y sobre todo la arqueología, porque consideramos que nuestro patrimonio arqueológico debe defenderse. También estamos con el PhD Eric Langer. Uno de los temas de los que hablará será de tierras baldías e integración de los aba guaraní en el estado boliviano, siglos XIX y XX, parte de la mesa de los guaraníes occidentales. Por favor, amplíeme un poquito más sobre su tema. Bueno, es un placer estar aquí. Tiene que ver con las tierras baldías, que en realidad, o la legislación, mejor dicho, de las tierras baldías que habían, que la legislación boliviana contempla, era más bien para quitar tierras de los abaguaraníes y de otros pueblos no integrados completamente dentro del Estado boliviano. Y yo muestro que más bien los abaguaraní contrataban a sus propios abogados
y conseguían tierras baldías para ellos. Entonces así conservaban a sus comunidades, como Caraparirenda, Caipipendi, Iti, también San Miguel, otros lugares. Y voy a hablar sobre eso y también sobre cómo en las haciendas también, en Caraparicito en particular, que es una hacienda que se conoce bastante bien aquí, que al principio los Padilla, que eran los dueños, más bien trataban de conseguir a gente abaguaraní que se asentaran dentro de la hacienda y entonces podían ayudar a defender la hacienda contra otros abaguaraníes. Entonces la relación era muy diferente, no era de peones de hacienda, más bien eran de guerreros libres, independientes, que tienen derecho de utilizar la tierra donde ellos estaban. Entonces lo que estoy tratando de mostrar es que lo que entendemos y la forma demasiado sencilla de decir que todos eran gente que víctimas y todo eso es mucho más complicado que eso, que más bien los abaguaraníes ya desde el principio de la República y seguramente aún antes eran también actores y sabían utilizar los recursos del Estado boliviano, aunque cuando ni estaban completamente integrados, pero se integraban de una forma que podía resultar positivo para ellos. Usted viene desde Estados Unidos, ha venido a hacer esta investigación sobre la etnia guaraní. ¿Cómo ha sido su experiencia de trabajar con la etnia guaraní aquí investigando? Soy historiador, pero también tengo contactos con algunos de los líderes guaraníes ahora. Ha sido una experiencia muy grata, más bien, mucha colaboración. Y lo lindo es que todos estamos interesados en entender más y cómo funcionaba y cómo era la cosa. Y en ese sentido ha sido muy positivo. También yo no solamente me quedo en Santa Cruz, yo voy a pueblos pequeños en toda la zona y conozco eso y creo que eso también hace una diferencia, porque la única forma de realmente trabajar bien, aún como historiador que trabajamos con papeles y todo eso, ir a las comunidades, conocer, evaluar y también solamente con un conocimiento profundo de la geografía de los seres humanos uno puede escribir bien la historia, porque los papeles solamente te dicen una cosa. Hay que ir más allá de los seres y hablar sobre los seres humanos que componen y han escrito, han producido esos papeles. También estamos con la historiadora y doctora en antropología Cecilia Martínez, que viene desde Argentina y nos estará hablando sobre los soldados esclavos fugitivos del Reino de Portugal a las misiones de Chiquito dentro de la mesa de trabajo de fronteras luso-españolas época colonial. Por favor, amplíeme más sobre su tema. El trabajo que voy a presentar hoy es una parte de la investigación doctoral que está en el libro que voy a presentar también en estas jornadas, y se trata sobre todo de presentar los casos de migrantes, fugitivos en general, que en la época tardocolonial, es decir, a fines del siglo XVIII, llegaron desde Mato Grosso a Chiquitos. Algunos se quedaron en los pueblos de misión, pero la mayoría siguieron a Santa Cruz, y tratar de ofrecer un poco un paneo general de cuál es la situación de estos fugitivos, cuántos son blancos, cuántos son negros, en qué situación llegan a la provincia, por qué se fugan, cuáles son las modalidades de fuga, cuáles son las justificaciones para haber huido, digamos, toda la problemática que tiene que ver con esa migración desde Portugal desde el Reino de Portugal, porque en ese momento era época colonial, a digamos, las tierras de España. Y es una continuación de una problemática que yo también exploré en mi investigación doctoral, que tiene que ver con el traspaso de indígenas desde Chiquitos hacia Mato Grosso en la época tardocolonial, que es la que empieza justo después de la expulsión de los jesuitas. Es decir, es un momento de mucho movimiento poblacional y demográfico a partir de unas situaciones bastante críticas que se dan luego de la expulsión de los jesuitas. En su investigación doctoral, desde el punto de vista antropológico, ¿cuáles han sido los hallazgos más importantes que ha realizado? Creo que en primer lugar es haber
poder ofrecer una lectura etnológica hecha a partir de datos encontrados en los documentos. Es decir, yo no soy una antropóloga que haya trabajado en el campo, aunque sí conozco la región, pero no he hecho trabajo de campo ni relevamiento de datos ahí, sino que el relevamiento que yo hice de datos es en documentos, es decir, es una metodología más cercana a la historia, pero es etnológica en la medida en que yo intento interpretar esa información a partir de un marco teórico antropológico. Y lo que encontré es que, más allá de que los indígenas chiquitanos en la actualidad, pero los de chiquitos en ese entonces, estaban más asociados con la idea del indígena colonizado, encontré en estos datos evidencia que podría, digamos, insertarlos también en una concepción un poco más amerindia de su idea de las relaciones con otros actores, de la relación con otros grupos indígenas, con blancos, con negros, de la relación con los objetos que vienen de los blancos y de la propia conformación de los grupos. Y una historia de chiquito, el fruto de esa investigación. Claro, es la publicación de mi tesis doctoral que defendí hace casi un año, en diciembre del año pasado. El libro se llama Una etnohistoria de chiquitos más allá del horizonte jesuítico, y justamente lo que intento proponer acá es poder complementar todos los estudios e investigaciones sobre la época jesuítica con esta investigación en la que trabajé con documentos que hasta ahora han sido poco explorados o indagados, que son del periodo inmediatamente posterior al jesuítico. Mañana se estará presentando este libro aquí en este importante evento, ¿no es así? Sí, sí, invito a todos los que quieran venir, estén interesados en el tema. Es mañana, jueves 8 de noviembre a las 6 de la tarde aquí en el Museo de Historia. También estamos con la antropóloga Ami Kaneko, que viene desde Japón, aquí a la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, en el marco de estas terceras jornadas de Tierras Bajas, Antropología, Historia y Arqueología. Parte de la mesa de chiquitanía boliviana y brasileña. Por favor, coménteme un poquito más sobre lo que estaré impartiendo aquí en este. Bueno, mi nombre es Ami Kaneko, soy antropóloga de Japón, estoy trabajando en una universidad en Japón y yo realicé trabajo de campo en la chiquitanía durante 2 años, desde 2014 hasta 2016, sobre el cristianismo presente de los pueblos indígenas chiquitanos. Usted hablará precisamente sobre el tema de los regalos de los Reyes Magos y relación recíproca en la fiesta patronal en la chiquitanía. Sí, porque la gente de Chiquitanía ahora narran de su historia a través de la historia sobre el acontecimiento de Reyes Magos en la Biblia. ¿Cómo ha sido su experiencia aquí de trabajar en Bolivia, más precisamente en la Chiquitania, para investigar todo lo referente a la antropología de esta etnia? Bueno, cuando yo vivía en Japón yo no tenía mucha experiencia del cristianismo, y en todo el suceso de mi experiencia de San Ignacio de Velasco yo participé toda la fiesta patronal, Semana Santa, la Navidad, y fue mi primera vez que participé todo el evento del cristianismo, y fue impresionante para mí. Seguimos conversando con los diferentes historiadores, antropólogos internacionales que nos están visitando en el marco de estas jornadas de antropología, historia y arqueología. Para ello estamos ahora en este momento con el licenciado Domingo Savio, que nos hablará un poquito más sobre ladrones de la frontera de Bolivia-Brasil. En este trabajo será una discusión sobre la presencia de bandos de ladrones de ganado en la frontera Brasil-Bolivia entre el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y discutiendo cómo la presencia o la ausencia del Estado fue un factor importante para que essas quadrilhas de ladrões de gados fossem um fator endêmico constante nessa região. Mas também essas quadrilhas de ladrões de ganado fossem um mecanismo de resistência social contra o desenvolvimento do capitalismo nesta região. Licenciado, vemos la amplia participación de colegas suyos que han venido desde el exterior del país para
ampliar un poco más sus conocimientos y mostrar sus diferentes trabajos de investigación y resultados que se han planteado en sus diferentes tesis de doctorado, de masterado, de licenciatura. Muy positiva la internacionalización de la Universidad Autónoma de René Moreno con las diferentes universidades del exterior y profesionales investigadores. Com certeza, é muito importante este intercâmbio entre os acadêmicos, entre as universidades, porque este permite ampliar o conhecimento recíproco das universidades, permite a internacionalização e permite que se constituam rede de pesquisadores de diferentes países e com isso vai se construindo efetivamente uma pesquisa integrada entre os países, principalmente os países que estão muito próximos, como o Brasil e a Bolívia. Então, este é evento muito importante y nos es muy grato estar acá siempre. También estamos con la historiadora Pilar García Jordán, que viene desde España y que ha dado la conferencia de inauguración en estas terceras jornadas de Tierras Bajas, Antropología, Historia y Arqueología. ¿Puede explicarme un poquito más sobre lo que habló en la conferencia de inauguración? Sí, lo que hablé básicamente sobre la representación que de guarayos y de sirionos se hizo por parte de viajeros, misioneros, funcionarios gubernamentales, miembros de la sociedad local en Santa Cruz, en el Beni, desde la independencia hasta 1953 aproximadamente. Cuando hablo de representación, me refiero fundamentalmente a cómo vieron a estos guarayos y sirionos todas estos individuos, estos grupos, viendo desde el mundo guarayos y sirionos inicialmente salvajes o bárbaros, que ellos decían, todos estos viajeros, misioneros, etcétera, debían ser civilizados en el contexto de la construcción del Estado-Nación en Bolivia. Usted investigó el propósito de la civilización y la barbarie en Bolivia entre el año 1825 y 1953. ¿Puede explicarme un poquito más sobre cómo ha sido trabajar aquí en Bolivia con las diferentes etnias de Bolivia, en este caso la etnia guaraya, y las diferentes etnias que usted tal vez ha investigado en otras partes del mundo? Bien, yo he trabajado, en realidad yo no soy una especialista en historia indígena. A mí lo que me ha interesado en los trabajos que he publicado es cuál es la posición que tiene el Estado, la sociedad, frente a la región de guarayos y los habitantes guarayos, fundamentalmente. Entonces, desde este punto de vista, he trabajado básicamente cuáles son las políticas que se han desarrollado sobre esa región a lo largo del tiempo, ya hasta los años 50 aproximadamente. Y lo que me interesa señalar es que, no obstante, a lo largo del tiempo la visión que tenía esta sociedad nacional, regional, sobre la región de guarayos y sus habitantes era la de hacer de todos ellos individuos civilizados, decían, pero persiste en el imaginario cruceño, beniano y probablemente también boliviano en general, pensar en las poblaciones guarayas, sirionos, poblaciones de tierras bajas en general, como inferiores a las poblaciones indígenas de tierras altas y naturalmente también en relación a la sociedad blanco-mestiza a lo largo del tiempo. Estamos con la doctora Ana María Lema, que viene desde la Universidad Mayor de San Andrés, la UNSA, desde La Paz. Por favor, explíqueme un poquito más sobre su participación en estas terceras jornadas de Tierras Bajas.
Bueno, buenos días. Como en las versiones anteriores, estoy acá para presentar algún trabajo de investigación sobre las tierras bajas, porque este espacio es realmente único, bueno, en Bolivia y en la región, y somos cada vez más los investigadores que nos dedicamos a trabajar justamente sobre las tierras bajas de Bolivia o de regiones fronterizas con Bolivia. En esta oportunidad estoy trayendo una ponencia que se llama Los gajes de la distancia, que es parte de un conjunto de varias ponencias en torno a la región del norte de La Paz, conocida en la época colonial como Apolobamba y en la República como la provincia Caupolicán de La Paz. Uno piensa en La Paz como una región andina, el altiplano, el lago Titicaca, etc., pero La Paz es un departamento muy variado y que cuenta también con tierras bajas que fueron muy poco conocidas, muy poco explotadas también, hasta por lo menos el siglo XIX. Entonces, por la distancia de esta región con, digamos, la ciudad de La Paz y por la distancia cultural también entre sus habitantes, sus costumbres y lo que se veía en el altiplano, los valles, por ejemplo, esta distancia geográfica que también es cultural, ha impedido justamente un buen relacionamiento, o sea, no un buen o mal relacionamiento, ha impedido todo relacionamiento entre La Paz, la ciudad, etcétera, con esta región. Entonces, este aislamiento, esta distancia, se va rompiendo poco a poco a medida que los diferentes gobernantes se dan cuenta de la existencia de los recursos de esta región, recursos naturales, por supuesto, ¿no? Entonces, poco a poco se va a ir integrando esta región al departamento, pero también al imaginario de la gente, ¿no? Eso es lo que estamos viendo a través de varias ponencias. Está la mía, pero están también la de otros investigadores que son estudiantes justamente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Desde la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, ¿cuáles han sido algunos de los trabajos también relevantes respecto a esta temática de sus estudiantes? Bueno, no ha sido estudiante mía, pero hace poco publicó un libro basado en su tesis de licenciatura, la licenciada Badia Gómez García, que ha hecho un trabajo sobre las rutas de los exploradores hacia la región de Mosetenes, en lo que hoy conocemos como el Alto Beni. Ella también va a estar acá en estos días, va a exponer mañana. Y es un trabajo que busca precisamente reconstruir las diferentes rutas que han tomado desde el siglo XVI religiosos, militares, civiles, para llegar justamente hacia, entre comillas, abajo, ¿no? Lo que hay que saber es que toda esta región de las tierras bajas de La Paz, Mosetenes, Caupolicán, etcétera, no han tenido una ocupación permanente civil durante el periodo colonial. En Apolobamba, por ejemplo, sí hubo misiones franciscanas, pero eran pocas, eran pobres, estaban lejos, nada que ver, por ejemplo, con las misiones jesuíticas, ¿no? Pero la gran ventaja, creo yo, que ha tenido esta región y que sigue teniendo en la actualidad es un recurso natural muy valioso, muy sabroso, que es el cacao, ¿no? El cacao de Caupolicán realmente ha suscitado mucho interés y de hecho, por ejemplo, en el siglo XIX, los indígenas, en lugar de pagar impuestos al Estado en dinero, lo hacían en cacao porque era considerado más valioso. Con el universitario Vicente Castedo, que viene de la carrera de Sociología de nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a estas terceras jornadas de Tierras Bajas, Antropología, Historia y Arqueología. Por favor, coménteme un poquito de su experiencia en estas jornadas y invite a sus demás compañeros a que vengan a participar. Hasta mañana son estas jornadas. No, son unas reflexiones muy profundas que nos ayudan a orientarnos dentro de la experiencia de dónde venimos para proyectarnos para el futuro, este presente que necesita saber cuáles son nuestras raíces, nuestros orígenes. En la primera disertación fue en torno a los guarayos y los ironó, el conocer cómo era el siglo anterior, pero también para proyectarnos en el trato hacia adelante
importante como personas y seres que somos, ¿no? De otra de las temáticas que se planteó en torno a la reserva de Tariquí en el sur de Bolivia, en torno a las excavaciones que se dan, las que están a favor y las que no están a favor, ¿no? No hay una posición heterogénea de los comunarios, pero hay esta reflexión y profundización de ir cuidando la tierra, no como discurso político, sino como una conciencia de ir transformando y ir penetrándonos de que debemos convivir el ser humano y la naturaleza, ¿no? Por eso es importante participar y conocer los puntos que dan los diferentes expositores, pero también tener una posición crítica ante la situación actual. Por eso invitamos a la gente y a nuestros compañeros a que participen de estas jornadas que son muy interesantes y muy profundas, que nos ayudan a conocer el quehacer de nuestra historia boliviana, nuestra historia regional de Santa Cruz, y también aprender a educarnos también, ¿no? Nunca es tarde para seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento y en el aprecio de la historia y de la antropología. Si bien la licenciada Paula Peña decía que no tenemos la carrera de historia o de antropología dentro de nuestra universidad, pero sí todos estos temas que se están tocando en esta jornada le pueden ser de mucha utilidad a ustedes, los estudiantes de sociología. Claro, nos ayuda mucho, tenemos algunas materias de antropología e historia regional, historia general hemos tenido, entonces nos ayuda a profundizar más y a valorar el quehacer de nuestra historia y también del quehacer del hombre del antepasado, pero también el quehacer de hoy para proyectarnos mejor y descubrir también otras maneras de ver y también otras maneras de pensar que también van planteando los expositores y las personas a partir de este hecho de ir profundizando y planteando conocimientos nuevos para mejorar como persona, para mejorar como ciudadanos y para mejorar como quienes investigadores queremos reconocer y buscar la verdad, pero una verdad en la cual podamos dar una opinión científica, una opinión en la cual ayude a crecer a nuestras autoridades y también a nosotros como ciudadanos de a pie que vamos caminando día a día y buscando el conocimiento a través de los libros y a través del compartir de otras personas.